Hoy el ministro ha querido ir contra lo que fue la publicación de un audio que, dicho sea de paso, lo vincula a él por uno de los interlocutores. Y quisiera iniciar la conversación preguntándole a usted, a partir de su experiencia en el derecho penal, la relevancia periodística, si estamos hablando de la evasión de un prófugo de la justicia, de un entonces viceministro del Interior y de un policía que dice: yo he hablado con el viceministro y el viceministro ha participado en este audio y esta es su palabra. La relevancia periodística queda clara, justifica la publicación de este audio, doctor Nakazaki, porque lo primero que ha dicho el ministro es: no sigan mostrando ese audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Santiago, y gracias por la invitación. El periodista está protegido para cumplir la importante labor social que realiza por el escudo que se conoce como libertad de prensa. La libertad de prensa requiere 3 requisitos: información de interés público, información veraz y proporcional. El interés público lo has descrito muy bien. Se trata del diálogo que sostendría un viceministro con un oficial de la policía, el contenido, el uso del poder desde el más alto nivel, la presidencia de la República, para proteger a su hermano vinculado a temas de investigaciones criminales, y ahora se agrega la protección al prófugo Vladimir Cerrón. Entonces, el interés público totalmente demostrado. Información veraz, el periodista la cumple respetando el requisito de fuente confiable. Si estamos hablando de un video o de un audio, en este caso, que ha sido entregado a la fiscalía como prueba y su abogado en televisión lo ha confirmado, entonces la fuente es totalmente confiable. Y la proporcionalidad, se ha revelado la información suficiente para poder desarrollar la noticia o el reportaje. O sea que yo entiendo que el ministro responde quizás a un criterio emocional, a la necesidad de una estrategia de parar a la prensa para que no afecte el tema político. Se está hablando de mociones de censura. Entonces creo que por ahí va la cosa, pero penalmente imposible tocar a un periodista por los reportajes que se están realizando. Correcto. Doctor Nakazaki, incluso entrando, por ejemplo, en el detalle del audio en sí, de la grabación hecha por entendemos, oficial de la policía, uno diría, y por aquí muchos pueden pensar lo mismo: yo no identifico perfectamente la voz del ministro, la calidad del audio no es buena, pero ¿no es relevante también que sea el propio interlocutor, este oficial de la policía, el que diga de voz propia y se lo diga a la justicia peruana: yo he sido el que ha conversado con el ministro? Porque alguien podría decir: mira, ese audio puede estar fabricado, ese audio no reconozco la voz del ministro. Lo que, dicho sea de paso, al menos en la calidad del audio, claro, no es la mejor, pero no tiene peso que sea el propio interlocutor que diga: yo he participado de esta conversación. ¿Cómo lo ve? Tiene total justificación en la exigencia de información veraz, de fuente confiable, porque uno de los interlocutores de la comunicación telefónica grabada es una fuente confiable. Su abogado, entrevistado en el reportaje, también. Y además, porque no es la única grabación. Otras grabaciones entre los mismos personajes han sido reveladas por la prensa en otros programas de otras semanas. Y adicionalmente, el contexto de interferir en el equipo policial, de interferir en la DIVIAC, desde que hasta ahora nadie explique una persecución seria contra Vladimir Cerrón, los hechos que rodean a las conversaciones grabadas son más que suficientes para sostener que aquí hay información veraz y por tanto el ejercicio regular de la libertad de prensa por los periodistas que hacen reportajes sobre esta materia. Ahora, en Latina dimos cuenta en febrero de este año que efectivamente se había visto al vehículo presidencial,
que en el argot policial se llama cofre, cerca al condominio donde estaba Vladimir Cerrón. Y esa misma palabra cofre, o esa misma situación de se utilizó el vehículo, esa inferencia, ¿no? El vehículo fue utilizado para trasladar a Vladimir Cerrón, para ayudarlo a evadirse de la justicia. Que lo diga un viceministro es muy grave, ¿no? Por cierto, en el caso que evidentemente lo haya dicho, pero hay algo que es importante, Santiago, el ministro y luego su abogado han salido a emplazar públicamente al oficial de la policía que traiga la fuente, el aparato de grabación para poder hacer el peritaje. Y justo después del desafío público, lejos de correrse el capitán, entrega el aparato, un capitán que ha trabajado en la DIVIAC, que sabe tranquilamente cómo se puede corroborar o no si las grabaciones han sido manipuladas. Entonces, si acepta el reto y entrega el aparato en que se grabó, eso más bien nos lleva a presumir que debe ser verdad la denuncia que él formula. Y este tipo de peritajes, porque claro está que un audio de este tipo, con un contenido tan sensible, pasa por manos de un fiscal. El fiscal se ayuda de peritos para confirmar la veracidad en un porcentaje. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Cómo es este procedimiento? Porque claro, a veces la política peruana también está casi sujeta a este tipo de grabaciones, ¿no? Al audio, al video, para conocer un poco desde el punto de vista ciudadano. ¿Cómo hace un fiscal para verificar la certeza, la validez de un audio? Cualquier prueba documental, los documentos tradicionales que redactamos o los documentos modernos o tecnológicos, como se les llama, tienen que ser sometidos a dos filtros. Primero, el filtro de autenticidad. Hay que demostrar quiénes son los sujetos de la comunicación y recién entramos al contenido. Para eso, la Fiscalía cuenta con un equipo de peritos en informática, fonética, etc. Hay varias disciplinas que pueden contribuir a establecer la autenticidad de los diálogos grabados. Y adicionalmente hay otra forma también, cuando no puede ser la pericia o paralelo o complementario, y es si los hechos que se refieren en el diálogo se dan en la realidad. Porque se da cuenta de personas, se da cuenta de correos, de circunstancias que son perfectamente verificables. Claro, y el fiscal en algún momento puede emplazar al ministro a que pruebe que él no fue, o en todo caso el fiscal puede interrogar al ministro y pedirle detalles para saber, por ejemplo, dónde estuvo el momento donde se produjo la conversación, porque el ministro ha entrado en negación total, ¿no? El ministro ha dicho, yo no soy el de los audios, yo no tengo nada que ver con esto, pero forma parte, hoy sabemos ya, de la carpeta fiscal. ¿Hasta dónde puede llegar la fiscalía con el ministro? Tranquilamente puede interrogar si la presidenta de la República puede ser sometida a una investigación preliminar y a un interrogatorio, un ministro o cualquier alto funcionario público también. Y acá hay que confrontarlo con varios elementos. Uno reciente, que él haya designado al abogado de uno de los protagonistas que sería un testigo protegido. O sea, ya no solo son las grabaciones, hay un testigo protegido que afirma de las intervenciones, de la injerencia del entonces viceministro designando un abogado y que eso le llevó a ser ministro. Entonces se trae al abogado, se verifica quién lo contrató, se verifican los honorarios profesionales, cuál es la fuente, de dónde salen. Por otro lado, se habla de injerencia para neutralizar al equipo policial que era el que sostenía las investigaciones de FICOP. ¿Por qué se desactivó el equipo? ¿Por razones técnicas reglamentarias o por razones políticas? ¿Por qué la DIVIAC es afectada ahora? ¿Por qué ha salido, lo descabezaron a Harvey Colchado? O sea, hay varios elementos que tranquilamente pueden ser analizados para ver si corroboran todos los diálogos que estamos conociendo a través de la prensa y que dan cuenta de una injerencia indebida del poder al más alto nivel. Ahora, una figura tan importante como un ministro del Interior puede ejercer con normalidad su trabajo, velar por la seguridad ciudadana, mantener el orden interno en el país, siendo sujeto de una investigación o de cuestionamientos tan fuertes como estos.
Me lo pregunto porque es lo mismo que creo se preguntan los congresistas que hoy presentaron una moción de interpelación. Y quizá el ciudadano que dice, oye, el ministro parece distraído en líos políticos, las investigaciones están empezando a acercarlo, y mira cómo está la calle, ¿no? Y mira cómo está la situación de las extorsiones, el sicariato. ¿Distrae mucho una situación así a un miembro del equipo de gobierno que tiene la seguridad como su principal trabajo? Por cierto, hoy día el primer problema que presenta el país como demanda de solución es la inseguridad ciudadana. El ministerio con mayor inestabilidad es el Ministerio del Interior. Hay tanta cantidad de ministros del Interior que han pasado en estos gobiernos. A mí me da sentimientos encontrados, Santiago, porque sé de mi colega, actual ministro del Interior, sé que es un especialista en derecho policial, ha desarrollado incluso obras, así que me da pena que esté ahorita cuestionado de esta manera, pero creo que habría una solución para todos. En la comisión del Congreso hay una comisión de inteligencia que es absolutamente reservada. Si el gobierno está haciendo las cosas bien, yo me presentaría en esa comisión de inteligencia que es absolutamente secreta y reservada y demostraría si verdaderamente hay un plan de persecución, de búsqueda respecto a Vladimir Cerrón y explicaría las decisiones con relación a la DIVIAC, al equipo de policías, que son materia de cuestionamiento, que de repente digo públicamente no las puedo tratar. Váyase a la comisión de inteligencia y ahí aclárese las cosas, si es que se puede, por cierto, ¿no? Ahora, y a propósito de eso, hoy el comandante general de la policía, el señor Víctor Sanabria, dice, no podemos llegar a Cerrón por fuente humana, o más bien dice, perdón, me corrijo, no tenemos que llegar a Cerrón por fuente humana y no podemos ubicarlo por geolocalización. El general de la policía, Víctor Sanabria, parece haber perdido toda fe en la tecnología esta de triangular celulares para poder ubicar a Vladimir Cerrón y dice, tenemos que confiar en el datero, en el informante. ¿Qué le ha parecido esta revelación del jefe de la policía que por un lado también te está diciendo, oye, la policía en temas tecnológicos está perdida, no puede hacer esa triangulación de celulares para ubicar a un prófugo? Bueno, cualquier cosa que explique el gobierno, estando cuestionada la propia presidenta, estando investigado su hermano y todo este contexto que se está dando, que estamos conversando, yo digo, Santiago, lo que hace un momento proponía como una alternativa. Un tercero tiene que verificar si realmente hay un trabajo serio por parte del gobierno, uno de búsqueda de Vladimir Cerrón y dos, que no hay injerencia, sino solo decisiones adecuadas, correctas, para todo lo que ha pasado con la policía, que ha terminado paralizando la capacidad de investigación del EFICOP. Y no me voy al proyecto de ley que quieren quitarle la investigación a la fiscalía. O sea, hay un contexto muy turbio, donde no basta que alguien explique algo, tiene que demostrarlo. Y el único escenario no va a ser el público, porque son trabajos de inteligencia. Por eso es que proponía ir ante la Comisión de Inteligencia y de Defensa Nacional, que tiene las características necesarias para mantener en secreto lo que corresponde mantener en secreto. Pero ya sería esa comisión la que tendría que ser la garante de que haya una actuación correcta a nivel del gobierno. Claro, el único problema con eso, doctor Nakazaki, es que, claro, en el fuero político que es el Congreso, Perú Libre tiene una fuerte presencia. Pero en la comisión están también los militares, que son militares de peso, ¿no? Generales, almirantes, o sea, creo que podría funcionar ese mecanismo, porque el otro sería presentarse en la misma fiscalía y esclarecer todo. No sé si estará animado el ministro, su defensa, a hacerlo en la fiscalía. Con el Congreso se lleva más o menos bien el gobierno, entonces creo que sería el escenario más próximo posible y más práctico, porque si no hay una explicación adecuada por parte del gobierno, que implica al ministro, la presidenta, yo creo que esto va a seguir creciendo, porque son demasiados datos
como para que todo sea inventado. No se habla de oficiales de la Fuerza Aérea, de correos, abogados, decisiones que se han tomado. Ni el presidente Castillo pudo traerse abajo al equipo de policías y en este gobierno sí se lo han traído abajo. En los audios también se habla de funcionarios de Palacio de Gobierno, lo que todavía no ha merecido una respuesta clara de Palacio. Pero la situación definitivamente es compleja y claramente ha ocupado la agenda nacional porque el ministro tiene pocos meses en el cargo y un ministro del Interior tiene estas complicaciones, pero también debe explicaciones al país. Ahora, doctor Nakazaki, finalmente, esta situación, si el audio se confirma, la Fiscalía notifica cómo procede la investigación después de que se haya confirmado o después de que se hayan hecho los peritajes. ¿Qué viene después de esto? Si se demuestra que hay una injerencia indebida política respecto a los investigadores del hermano de la presidenta, respecto al encubrimiento de Vladimir Cerrón, se configuran delitos que llevan a una denuncia constitucional porque el ministro en el ejercicio de la función goza de los privilegios constitucionales de la inmunidad y el antejuicio. Entonces, lo máximo que puede hacer la Fiscalía de la Nación es llegar a una denuncia constitucional y ya será el Congreso quien tenga que definir o no si le levanta el escudo de protección para que pueda ser sometido a un proceso penal. Elevar de 100.000 soles a 200.000 soles la recompensa por Vladimir Cerrón, por dar información que ayude a ubicarlo. ¿Son efectivas estas medidas, doctor Nakazaki? Para el contexto que se vive y quién es el investigado, por un lado Vladimir Cerrón y por otro lado el hermano de la presidenta, que resulta uno de los hombres más poderosos del país según un último estudio. Entonces, creo que frente a esa realidad no basta un tema de ofrecer recompensas, sino que hay que demostrar que en un lado no hay injerencia y que en el otro lado hay una búsqueda seria. Eso es lo que tendría que demostrar el gobierno para poder salir de esta crisis en la cual se encuentra. Correcto. Doctor César Nakazaki, abogado penalista, ha estado con nosotros explicándonos un poco los alcances de esta investigación y hasta dónde podría tocar al ministro del Interior.